Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para elegir las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermana, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra hoy, decíamos, a San Benito, y estas lecturas van precisamente para esta fiesta. La primera, en este libro de los Proverbios, nos recuerda lo que es la regla de San Benito, que ha sido una regla que ya tiene 1500 años y que continúa siendo válida todavía para tantas y tantas órdenes religiosas de la familia benedictina y tantas otras que han salido de la familia benedictina. San Benito, que vive en puente entre el siglo V y VI, en un momento muy complicado. Acá cae el Imperio Romano, hay una crisis brutal a todos los niveles, también moral, y él, en medio de esta crisis, pues se retira 2 años, y estos 2 años de retiro a él le servirán para entender un poco qué es lo que Dios le va pidiendo. Son 2 años duros de ascesis, difíciles, pero que le servirán para fundar lo que serán después estos benedictinos. Y los benedictinos para Europa han sido importantísimos, porque igual que San Antonio es el fundador en la Iglesia oriental de los monjes, seguramente algo de monjes ya habría, pero él es el padre de los monjes de Oriente, aunque él es muy anterior, él está en el puente entre el siglo III y IV. Aquí estamos hablando de 200 años después, pero en Occidente, después de que se han acabado los mártires, de que el imperio cae, hay esta crisis tanto espiritual como material, como sobre todo de valores, de principios, de virtudes, cae un poco todo. Estamos empieza así la Edad Media, y él es de los pocos que se da cuenta de que hay que reconstruir Europa, y esta Europa se reconstruye desde la fe, desde el cristianismo, un cristianismo vivido en una consagración total, y que sea una reconstrucción espiritual, cultural, de todo. Y así él fundará en Monte Cassino los primeros benedictinos, que tendrán un éxito enorme. La regla de San Benito todavía hoy es válida en sus cosas fundamentales, 1500 años después, y realmente será una revolución para Europa. Pensemos que en menos de 2 siglos Europa pasará a tener pasará de los 1000 monasterios benedictinos, y además cada monasterio benedictino era de muchos benedictinos. Pasa a ser la orden tal vez más importante que haya existido nunca en aquellos tiempos. Pensemos que los jesuitas, que han sido la gran orden del siglo XX, llegaron, era del siglo XVI, pero en el siglo XX eran la orden más numerosa y eran 30.000, poco más de 30.000 jesuitas, y aunque no tenemos datos exactos, si había más de 1000 monasterios, y la mayoría de monasterios podían pasar de 80 a 100 monjes, podemos imaginar que doblaban de sobras a los jesuitas en una Europa que era 10 veces menos en cuanto a población que en el siglo XX, lo cual hacía que fuese realmente importantes. Pero importantes también porque fueron los grandes custodios de toda la cultura clásica, los grandes fundadores de las grandes bibliotecas, de las grandes escuelas. Ellos mantuvieron todo lo que es la cultura y la cultura cristiana,
pero también toda la pastoral. Allí donde habían benedictinos, esos mismos benedictinos se encargaban de todos los pueblos de al lado, de hacer de párrocos, de vivir, de que viviese la gente la fe, y muchos, bueno, incluso a nivel de protegerlos económicamente. A mucha gente, cada monasterio se convertía, claro, siendo tantos, y con el ora et labora, reza pero trabaja, reza y trabaja, eran incluso centros a nivel económico potentes para todos los pueblos de al lado. Mucha gente se refugiaba al lado de los benedictinos en tiempos complicados, en tiempos también de guerras, en tiempos donde no había autoridades muy claras, donde todo era complicadísimo en ese inicio de la Edad Media. Y fueron los que ayudaron muchísimo a construir lo que hoy se entiende por Europa, a lo que es esa mentalidad cristiana, esa mentalidad de derechos, ese mantener todo lo que es la cultura. Todo eso lo hicieron no solo ellos, pero en gran parte los benedictinos, pero sobre todo dieron espíritu cristiano a toda Europa y fueron inspiración para tantos y tantos otros santos y fundadores de tantas congregaciones. Al menos durante 1000 años fue la congregación por excelencia. Ellos, después también de su misma espiritualidad, los cistercienses y otras congregaciones, con la regla de San Benito. Tal vez todo empezó a cambiar a partir del siglo XVI, que los jesuitas tomaron el relevo en buena parte, y todas las congregaciones que dependieron de los jesuitas. Ahora estamos en una nueva crisis que no sabemos dónde irá, donde a lo mejor dentro de 100 años dirán que en este siglo XXI aparecieron otros santos con otra espiritualidad, siempre cristiana, siempre fiel a Cristo, que cambiaron Europa. Nos toca a nuestra generación, a esta generación del siglo XXI, volver a retomar lo que es el pulso a la sociedad y volver a cristianizar esta Europa que se ha vuelto al paganismo otra vez. La segunda lectura del Evangelio nos dice, bueno, ¿y todos los que han dejado qué? Los que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué? Y aquí en este contexto de hoy se refiere precisamente a los religiosos que han consagrado su vida. Pues, ¿qué nos va a tocar? Os aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, también vosotros os sentaréis en 12 tronos, y el que deja por mí casa, hermanos, hermana, padre, madre, mujer, hijos, tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En el homenaje a San Benito no es solo homenaje a él, sino a tantos y tantos religiosos benedictinos y de otras órdenes, pero que tienen el sello de San Benito, que realmente lo han dado todo siguiendo a Cristo y que realmente también pueden decir ya hoy que han recibido la vida eterna. Tantos y tantos santos nos ha dado San Benito, y esperemos que tantos y tantos santos más nos continúe dando, no solo San Benito, sino la nueva espiritualidad que el Señor quiera para este siglo XXI.